Shalom Aleichem, ¿cómo están todos? Buena semana, espero que me estén escuchando bien. Hoy estamos en un día especial. Ahora a la noche es el cumpleaños de mi nieta, Serna Batia, Hashem, que hoy cumplió 8 años. Quiere a Dios que la cuide, que crezca sana, fuerte y que sea una soldada de Hashem, una soldada del Rebe, para traer el Mashiach HaShav. En Argentina es el Día del Padre, así que, como sea, le deseamos felicidad a los padres de Argentina, pero también lo hacemos extenso a todos los padres del mundo. Hoy me preguntaban, nosotros no, por supuesto, no tiene un significado especial, solamente es una fecha comercial. En el judaísmo hay muchas fechas importantes, todos los días festejamos, o celebramos, recordamos fechas de nacimientos, de fallecimientos, fechas de la Torá, fechas de las celebraciones que nos dice la Torá que tenemos que cumplir, Rosh Hodesh, el Shabbat que viene y el Yom Rishon son días Rosh Hodesh. 30 de Sivan es el Shabbat, primer día de Rosh Hodesh, y el lunes es el segundo día de Rosh Hodesh, el primero del mes de Tamuz. Vamos a comenzar el mes de Tamuz, que es un mes que empieza el periodo del verano. Tamuz Ab Elul, 3 meses de verano, de Tishrei,
que comienza el otoño y empieza a bajar el calor. Aquí en Israel ya estamos sintiendo su incorporación. Como siempre en nuestra página de internet tenemos muchas meditaciones del Rab sobre el mes, sobre el calendario hebreo. Aquí tienen el enlace para poder analizar un poco todo lo que pasa allí. Por supuesto vamos a estudiar la Perashá de la semana, que comienza Perashat Korach y toda su congregación que se puso a Moshe. El mes de Tammuz corresponde a la letra Het, corresponde al mes de Rubén, a la tribu de Rubén. Estas dos cosas, estos dos asuntos van a tener mucho que ver con el nombre de Korach y con lo que vamos a meditar después. Las tres tribus correspondientes a estos 3 meses, Rubén, Shimón y Gad, estaban ubicadas al sur. Teimana significa Yemina, hacia la parte derecha, y de ahí viene el nombre de los Teimanim, los que vivían en el sur de la península arábiga, los judíos que vivían allí, que estuvieron tantos años aislados, que fueron dirigidos y rescatados en cierta manera por el Moshe de la generación, el Rambam, Moshe Ben Maimón. Ellos vivían al sur. De todas maneras, en el campamento, en el desierto, que tenía 12 tribus, al sur estaba Rubén, Shimón y Gad. Y a pesar de que Korach era de la tribu de Leví, como la tribu de Leví está dividida en 3 partes, Korach correspondía a la tribu de Keat, a la familia de Keat que estaba ahí al lado de Rubén. Por eso vamos a ver cómo la tribu de Rubén, o por lo menos algunos de sus componentes, también participaron de la revuelta de Korach. Tammuz es un mes de color naranja. Y la Het, tal como está escrito en el Sefer Torah, está compuesta por 2 letras, la Vav y la Zain. Y estas Vav y Zain tienen arriba un puentecito que conecta, que se llama Tam. Entonces, estas 2 letras, la Vav representa la luz espiritual que desciende, la Amshahá, el fluir de la luz divina que viene hacia abajo, y la letra Zain tiene relación con los ojos, con la Ain, y corresponde a la luz que retorna para arriba. ¿Cuál es el objeto de ese que es observado? Entonces, la luz que baja y lo que sube, aquello que es observado por los ojos de Dios, está representado en la letra Het, y la unión está hecha por ese puentecito llamado Tam. Y así está compuesta la palabra Tamuz. La palabra Tamuz, como se los voy a escribir aquí ahora, es Tam, que representa ese puentecito que une la Vav y la Zain, de Gematria 6 y 7. Me están escuchando bien, ¿no?
Baruch Hashem. Entonces, vemos en este mes de Tamuz la luz que viene abajo y calienta el sol en todo su esplendor. El Mazal corresponde al Sartán, la constelación del cangrejo. Y Sartán también viene de la palabra Seret, que significa cinta. Entonces, como corresponde al sentido de la vista del mes, y la tribu de Rubén, Reú también quiere decir mirar. Esa cinta, como la conocemos hoy en día, como la cinta de una película, representa a todo lo que uno ve en el pensamiento, que son imágenes que van pasando una tras otra, y así como una película que, que está compuesta de una sucesión de imágenes, así también la vida está compuesta de una sucesión de hechos y de situaciones, de fotos que nosotros observamos, y por eso la vida, al igual que todas las cosas, hay que observarla desde dos perspectivas. Una perspectiva individual, detallista, más de cerca, pero para poder entender cada uno de esos detalles hay que alejarse un poco y mirar toda la película en su totalidad, para poder integrar todos esos detalles y tener una comprensión más completa de qué es lo que significa todo junto. Entonces, la meditación, el estudio, la aproximación al conocimiento de uno mismo y de Dios y del mundo que nos rodea, siempre tiene que estar compuesto de dos opuestos. Por un lado, la visión cercana, el detalle, el momento, qué es lo que tengo que hacer ahora, pero eso tiene que estar eh, incluido, compenetrado, tiene que estar ensamblado con una visión general, con una perspectiva divina, más madura, donde los detalles se integran y no están cada uno separado. Una visión de cada detalle por separado es una visión inmadura, lo que se llama Zerampin, correspondiente a las emociones. Las emociones, cada una trata de estar por separado, de influenciarnos a nosotros por separado. Trata de que el amor esté por un lado y que el temor esté por otro, que el respeto, la confianza, la misericordia, cada uno domine. Esa es lo que son las emociones, especialmente cuando todavía no están refinadas, las emociones inmaduras, correspondientes al mundo del Tou. Esas emociones inmaduras tienen que ser refinadas, integrándolas una con otra, tal como está en el mundo superior de Atzilut. Comprendiendo esto, podemos entender un poco el tema de la separación entre Korah y Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es un alma de Atzilut, donde está integrado, todas las sefirot están integradas, son una, tal como están en el pensamiento primigenio llamado Adam Kadmon, ese plano de la creación que tiene Dios, donde todas las luces están en su máximo esplendor, pero a su vez integradas una con otra, que así fue como Dios creó al principio el mundo, y ese mundo primigenio se destruyó porque las luces tremendas no podían convivir una con otra y se destruyeron los recipientes y las luces cayeron en el mundo de la rectificación, que es la segunda creación, donde Dios creó a Adán, creó en 6 días y luego descansó. Pero Él lo que quiere es que este mundo de rectificación, de tikkun, donde nosotros ensamblamos cada una de esas chispas
ensamblamos nuestras emociones a través de nuestro intelecto, de Jochma Binah y Da'at. El intelecto, Mohin, tiene que ver con un estado más maduro. Cuando el Mohin está permeado de la Torá, del Adam Kadmon, de esa voluntad original de Dios para crear los mundos, entonces puede refinar las emociones. Entonces así también Adam, Arishon, él tenía una tarea que era recolectar esas 7 emociones que fueron creadas en los 7 días de la creación. Y llegar hasta el final, al Shabbat, que es Malhut, donde la acción está imbuida y compenetrada de todas las demás emociones. Es un producto de todas las demás emociones. A través de estos 7.000 años que dura este mundo en que nosotros vivimos, esta creación que hizo Dios, entonces revivimos todo eso como una película, y si analizamos cada uno de los detalles, vemos cómo cada uno está integrado y ensamblado en todos los aspectos de los miles de años que tiene la creación desde que Dios creó y creó al hombre. Por eso no hay que confundir Adam Kadmon, que la filosofía moderna, el hebreo moderno, que está un poco separado de lo que es la Torá, se refiere, lo asocia con la evolución y con el hombre primitivo, el hombre de las cavernas. Adam Kadmon es un concepto cabalístico conocido mucho antes de que se conozca la evolución y que se hable del hombre primigenio y todas esas cosas, el hombre de las cavernas, y que se refiere a Adam como la idea de la creación, porque así como Adam tiene las 10 sefirot, todo lo que existe tiene las 10 sefirot, todos los mundos, y las 10 sefirot son el programa de la creación. Es la base con que Dios creó. Y la estructura de pensamiento, habla y acción, pensamiento que involucra también al inconsciente, es el esquema básico de las 10 sefirot. 3 sefirot de pensamiento, 7 sefirot de emociones y una sefirá de acción que es Malhut. Entonces, vamos a ver cómo se plantea este tema de la rectificación con la enseñanza del Hasidut en esta operación de la semana. Entonces vemos también que el mes de Tamuz es un mes que tiene que ver con todo este asunto. Y el miembro dominante de este mes es la mano derecha. Y en especial el dedo índice. Porque uno con el dedo índice de la mano derecha es lo que uno señala y es a donde se enfoca la vista. Cuando el novio casa a la novia, desposa a la novia, le pone el anillo en el dedo índice de la mano derecha. Entonces, eso representa al amor, como el amor de las dos palomas que se miran constantemente y se unen cuando el novio toma con la mano derecha el anillo y lo pone en el dedo índice de la mano derecha de la novia. Eventualmente después la novia puede cambiar el anillo a su mano, el dedo anular de la mano izquierda que representa al corazón. Muy bien, entonces este es el mes de Tamuz y no vamos a dejar pasar que el día 3 de Tamuz es el Yortzeit del Rebbe de Lubavitch,
Es el día en que nosotros nos volvemos a unir, así como Rashi dijo que tenía que ser un día de alegría. Fue el día en que se expandió a todos los mundos y desde allí tiene una influencia más grande todavía. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai dejó este mundo, por lo menos físicamente, su influencia y la revelación que había hecho empezó a tomar vuelo. Y a partir de ese momento se empezaron a revelar todas las cosas ocultas de la Torá que fueron recopiladas en el Zohar y después desarrolladas por los sabios de Israel en distintas formas, predominantemente a través de la Kabbalah. Así también el Rebbe de Lubavitch es el séptimo de los Rebes de Chabad, es el décimo del Baal Shem Tov, perdón, es el noveno del Baal Shem Tov, y el Rebbe Lubavitch también tuvo dos etapas, una etapa antes de ser Rebbe que estaba oculto y hacía sus trabajos como enviado del Rebbe anterior, de su suegro. Luego cuando subió el Yud Shvat, el 10 del mes de Shvat, fue nombrado Rebbe, ahí comenzó a hacer todo su trabajo de, de, de- de prolongar y de llevar a la práctica en forma exponencial la difusión del Hasidut como medio para preparar al mundo para la llegada del Mashiach, para avisar, para que todos en el mundo sepan que el Mashiach está aquí y que tenemos que abrir los ojos para verlo. Cuando en el año 5748, o sea, 1988, falleció su esposa, en ese momento empezó a tomar vuelo su trabajo y el Gimel Tammuz, 4 años después, Tafshin Nun Bet, en 5752, en 1992, el Rebbe se elevó completamente, su alma se expandió y también vemos cómo el conocimiento de Hasidut no solamente se extendió a todos los judíos, sino también a todos los pueblos del mundo. La Torá, la Kabbalah, empezó a tomar una fuerza tal que se expandió para todos lados y en algunos aspectos se extendió en la forma del Olama Tou, donde fue tomado por fuerzas o por personas que no tenían la capacidad para poder revelar estas cosas y hicieron cosas que desvirtuaron un poco y desviaron a mucha gente. De todas maneras, este es parte del proceso de la redención. Tiene una época de caos, una época de Tou, y luego hay que tomar todo eso y llevarlo al modo de Tikkun. Y el Tikkun es el Hasidut del Baal Shem Tov. Así también, como decíamos recién, en todas las épocas, cada una de las épocas está incluida. También en nuestras épocas hay un Korah, también en nuestras épocas hay un mundo del Tou, que tiene que ser rectificado. Hay un Moshe que viene a sacar al pueblo del exilio. Y el Rebbe de Lubavitch es el Moshe de nuestra generación, que no solamente saca al pueblo de Israel, sino que saca a toda la humanidad. Porque cuando Dios entregó la Torá, la entregó al pueblo de Israel, pero todo el mundo estuvo presente. Tanto los seres humanos como los animales, las plantas, el mundo mineral, los ángeles, los mundos superiores, todo estaba concentrado en ese momento en que el novio se conectaba con la novia, en que Dios ponía su anillo en el dedo derecho de la novia, que significa la entrega de la Torah, a través de Moshe.
Entonces vemos cuál es la importancia de que Moshe es el encargado de ser la conexión, esa conexión entre la Zayn y la Bab que hablábamos recién, de la luz que baja, que representando a Dios, y la luz que sube, que es lo que Dios está mirando. Dios siempre pone sus ojos en su creación para darles vida y para recibir el feedback, para recibir esa luz que nosotros le damos, como también se habla en la Perashá acerca de las ofrendas que el pueblo de Israel y todos los pueblos daban en el Beit HaMikdash y que eran entregadas al Cohen. La Perashá habla también acerca de que todos las ofrendas tenían que ser entregadas al Cohen, porque el Cohen no tenía parte en la tierra, y todo lo que tenía era Dios. Dios era su parte, su herencia. Y los levitas también recibían una parte de las donaciones, y también tenían que dar un 10% de sus donaciones a los Kohanim, para que ellos ofrendan todo eso a Dios. Como dice muy bien Graciela, el mes de Tamuz representa a una deidad de Babilonia que era servida en una idolatría, por supuesto, y la idolatría era llorar, y eso era la forma en que se regocijaba a su Dios, según lo que interpretaban ellos. En nuestra página, seguramente Graciela lo leyó durante varios años, hay una meditación acerca de la relación de este mes con el llanto, que así como ese llanto era dedicado a la idolatría, nosotros tenemos que dedicarlo a curar, porque el llanto tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la desesperación. Entonces tenemos que transformar ese llanto en lágrimas de alegría. Acá tiene una meditación, les puse en el chat para que hagan clic ahora y se abra y después lo van a ver. De todas maneras lo pueden encontrar en nuestra página de galeinai.org. Que Ángel, Baruch Hashem, está recuperado, pero tiene que cuidarse. De todas maneras se le sigue subiendo y subiendo material y trabajando. Y también toma todas estas clases y las pasa a un formato que puede ser subido a YouTube. Así que Besrat Hashem, en esta página de YouTube tienen muchas clases que pueden ver. Efraín nos pregunta de dónde salió ese fuego. Ese fuego, como todas las cosas que existen, todas las cosas materiales tienen su origen espiritual. Y el fuego que devora las ofrendas es también ese fuego que devoró el incienso que ofrecieron los hijos de Korah. Entonces por eso es sagrado. Esas almas fueron elevadas y esas palitas de cobre que ellos utilizaban para incienso también fue recibido por Dios. Porque a pesar de que ellos tenían una intención equivocada, de todas maneras tenían fe en Dios y ellos eh, ofrecieron su vida, fueron tomadas por Dios. Entonces esas personas cayeron al abismo, pero su ofrenda fue recibida por Dios. Cuando se habla del fuego divino, se habla del Arié. Arié en hebreo escribe Aleph, Reish, Yud, Hei, y
tiene las mismas letras de Irá. Irá quiere decir temor. El temor de Dios representa su sefirá de Geburá. La sefirá de Geburá divina es el origen del fuego divino. Es ese león que come. También el Beit HaMikdash es llamado león. El Arié. También Dios es llamado simbólicamente Arié, que representa a esa sefirá de Geburá que eleva las cosas a través del fuego. Ese fuego divino que hace que todo lo que existe aquí tenga su origen y tenga también su finalidad, tenga su final en la esencia infinita y la luz de Dios. Ustedes saben que cuando Dios creó a través de sobreponer su poder de limitación, su infinita restricción y contracción, sobre su infinita poder de ilimitación. Hay dos conceptos opuestos, lo limitado y lo ilimitado. Cuando hablamos de Dios decimos que Él es el Todopoderoso, es la luz infinita, ilimitada, es la esencia sin límite. Pero si nosotros decimos que no tiene límite, también lo estamos limitando. Entonces Dios es esa paradoja que a su vez tiene límite y que es ilimitado. Entonces tiene una capacidad infinita de limitar y una capacidad infinita de lo ilimitado. Y en él se unen esas dos cosas en una. Pero para crear, como la creación es restricción, entonces él sobrepuso el poder de la limitación sobre lo ilimitado y por eso creó como si fuera dentro de su luz infinita un lugar vacío, un lugar donde existe, donde predomina el límite. Y ese es el poder de la Geburá. Por eso cuando en los 6 días de la creación la Torah habla de cómo Dios creó, con qué poder, utiliza el nombre Elohim. Bereshit bara Elohim. Y así durante los 6 días, 32 veces está escrito el nombre de Elohim, nombre abayano figura. Porque Dios creó con su poder de limitación. Y Elohim es gematria a Teba. Teba es Tabat. Todo lo que existe en la naturaleza es circular. Y entonces eso también representa lo que dijimos antes, que el novio pone su anillo en el dedo índice de la mujer. Así como Dios pone su anillo, su naturaleza, su limitación sobre la creación, sobre la esencia infinita que está escondida dentro de la creación, el nombre Abaya. Entonces, el hecho de que Dios ponga su anillo en el pueblo de Israel significa que pone en manos del pueblo de Israel el dominio de las fuerzas de la naturaleza. ¿A través de qué? A través de que el pueblo de Israel acepta el yugo, o sea, acepta recibir ese anillo que representa la, la limitación. Esa primera contracción está representada por un círculo, donde de un lado está la luz infinita y ahí adentro hay un vacío relativo donde Dios proyecta la luz y ahí se crean todos los mundos. Entonces, el alma divina del judío tiene el poder de dominar esas leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque está por encima, porque está conectada con Dios, que Dios está por encima, está antes de la creación. Y ese es el poder de Moshe. Moshe es un alma de Atzilut. Atzilut es ese mundo que es una emanación y es una con la luz infinita de Dios. Es lo primero que aparece cuando Dios crea dentro de ese círculo
de la contracción inicial. Y entonces tiene la capacidad de conectarse con lo que está por encima de la creación, con Keter, con la luz infinita y la esencia, y conectarse también con la creación. Por eso Dios entrega la Torah a través de Moshe. Y como Moshe es parte del pueblo de Israel, él imbuyó al pueblo de Israel con ese poder. Por eso está dicho que Moshe era un hombre divino. Era hombre de su parte física, su parte corporal, y también era divino. Tenía su conexión consciente con Dios, con el infinito. Muy bien, entonces esto da para mucho, todavía no empezamos con la clase. Quería decirles que, en resumen, la perashá de esta semana habla en principio del motín con que Korah y su congregación desafió a Moshe, con respecto específicamente al sacerdocio que le dio a Aarón, que también era de la tribu de Leví, y cuenta cómo después la tierra se traga a Moshe y a sus hijos, y a toda esa congregación, a los 250 miembros distinguidos de la comunidad, de la tribu de Reubén, y también de Leví. Y luego hay una plaga también, y en esa plaga Moshe le dice a su hermano Aarón que tome el incienso y vaya, y allí separó entre los muertos y los vivos a través del Ketoret. Entonces el Ketoret tiene ese poder cuando es ofrendado por Aarón. Es imprescindible que sepan que el Ketoret, el incienso, no puede ser utilizado por un idólatra, no puede ser utilizado incluso por ninguno del pueblo de Israel, ni siquiera por los Levín, solamente por el sacerdote, el Aarón, el Cohen. Entonces, por un lado, nosotros leemos la Perashat Ketoret todos los días, pero es nada más que a forma de estudio, porque está dicho que ahora cuando está el templo, entonces cuando uno estudia todo lo que se hace en el templo es como si estuviera cumpliendo con los preceptos. Pero eso no significa que el Ketoret en sí mismo puede ser utilizado con cualquiera, y que justamente esta pero ya es una prueba de que los Coras quería que toda la congregación, todos los levíes sean sacerdotes, y Moshe le demostró que no, que podían hacer incienso, pero ese incienso no era un aroma grato para Dios. Entonces, cuando ese incienso es utilizado como corresponde por Aarón, por el sacerdote, entonces ese incienso trae vida y no trae muerte. Luego, para corroborar que Moshe es el elegido entre todas las, que Aarón es el elegido entre todas las tribus, entonces Moshe le dice a todas las tribus que cada uno traiga su vara y las pusieron en el Kodesh HaKodashim, y allí de un día para el otro solamente la vara de Aarón floreció, brotaron las flores y salieron almendras. Entonces ahí fue una demostración más de que el sacerdocio tiene un origen divino. Entonces a partir de ahí, donde se establece que el sacerdote es divino y que no tiene parte en la Haluká, en la repartición de la tierra de Israel, que solamente tiene que ocuparse del sacerdocio, de lo que es la entrega de las ofrendas, y esas ofrendas entregarlas a Dios. Entonces, al final de la playa indica justamente esto, que todo lo que sea ofrendas
del grano, del vino, del aceite, de también todos los primogénitos de los animales y todas eh, las trumot, las nedivot que se le entrega al Kodesh, que uno le tiene que dar a Dios, tiene que ser dado a los Kohanim. Luego vamos a ver lo que significa esto también en nuestros días, porque esto tiene una enseñanza muy profunda. Muy bien, vamos a comenzar con este estudio. Vamos a resumir un poco, no vamos a dar todo lo que planeábamos, como siempre, pero espero que todo esto que hablamos hasta ahora también sea de mucha ayuda para la comprensión. Vaikaj Korach ben Itzhar, ben Keat, ben Levi, ben Datan de Avirán, Bnei Eliab, Beon ben Pelek, Bnei Rubén. Y tomó Korach, hijo de Itzhar, que era el nieto de Keat, el bisnieto de Leví, inició una rebelión junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On ben Pelet, hijo de Pelet. Dice Rashi, Vaikaj Korach, y tomó Korach. Dice, esta perashá es muy linda, está muy bien explicada en el Midrash de Rabí Tanjuma. Tiene ese Midrash un montón de explicaciones y trae Vaikaj Korach. Dice que Vaikaj quiere decir que se tomó a sí mismo. Cuando en la Torah dice Vaikaj, quiere decir que se va a tomar una parte y se va a separar del resto. Como por ejemplo cuando le pide que tome aceite de toda la congregación, que tome parte para encender las velas. Entonces dice, ¿cuál es el problema de Korach? Que se separó de la congregación. Se tomó a sí mismo hacia un lado para Nejalek. Nejalek quiere decir dividir, separar. Cuando uno dice discusión en la Torah, que no siempre es, hay discusiones que son en aras de Dios, que son sagradas, pero se llama mahloket. Mahloket quiere decir que hay una división de opiniones. Ahora, ¿cuál es el problema de Korach, de su discusión? Eh, que separó también a parte del pueblo de Israel, no solamente él mismo, y para discutir acerca de la una, acerca del sacerdocio. Y por eso el Tirgum Onkelus, al arameo, dice Vaipalek. Pelek quiere decir aflagá, quiere decir separación, separarse del resto de la congregación. Hay dos palabras que son muy conocidas, que tienen que ver con esto, que es, uno, es Dor Apalagá, la generación de la separación, que se refiere a la de la Torre de Babel, que ellos quisieron también pelear contra la divinidad. Querían ellos ser los enviados de Dios, y construyeron una torre para llegar a los cielos y luchar contra los ángeles. Entonces se hicieron una discusión, y en el Israel moderno, el hebreo moderno, utiliza algo que también es muy característico de nuestra generación, que es aflagá. Miflagá en hebreo quiere decir un partido político. En castellano también, partido quiere decir que se parte, se separa.
en vez de unir para que todo el pueblo esté junto, se generan partidos. Yo estoy con este, yo estoy con el otro, y así se separa lo que en Argentina sucedió estos últimos años como una grieta. Pero la grieta no es algo nuevo, porque siempre los que querían dominar a los pueblos para someterlos, producían una división. Uno de los principios del príncipe de Maquiavelo es que le enseñó que para poder dominar había que dividir y había que hacer más bloques. Entonces, para poder tener poder, tenía que tomar gente con él y generar discusión, generar duda. Entonces, en Job está dicho, Mai, Kajeja, Viveja. Porque, ¿qué es lo que encierra tu corazón? ¿Qué es lo que tomas para ti, dentro tuyo, para separarte del resto de las personas? ¿Ok? Eso es una cosa muy importante que tenemos que aprender para nuestras épocas, de no separarnos en naciones. Hay argentinos, peruanos, mexicanos, somos todos hijos de Dios. Cada uno tiene una tarea. Y que Dios eligió al pueblo de Israel no es para separarlo del resto de las naciones, en el sentido de que sean únicos, que sean solamente para ellos, sino que los tomó para que seamos representantes de Dios en la tierra y unamos al resto de los seres humanos y al resto de la creación a Dios. Entonces, Dios hizo esa separación, como dijimos al principio, que hay más bloques que es Shem Shamaim. Hay separación que es para conocer la verdad. Nosotros tenemos que saber que este mundo es material, pero que hay una parte divina. Entonces, hay un tema muy importante, y es que hasta que se entregó la Torah, Dios había separado por un decreto lo espiritual de lo material. Cuando Adán Arishon pecó, el verdadero castigo fue que separó y de esa manera ocultó la verdadera esencia del mundo, o sea, se ocultó a sí mismo. Dios se ocultó a sí mismo de Adán. Entonces, cuando el padre se esconde y no se quiere revelar, el hijo sufre. Entonces, cuando entregó la Torá, Dios eliminó ese decreto de que los mundos superiores no iban a bajar a los inferiores y los inferiores no iban a subir a los superiores. Y a partir de ese momento, como decíamos recién, Moshe, que representa la unión de ambos extremos, entonces generó esa nueva forma, y por eso cuando vino la Torá, empezó los 2000 años de Torá, a diferencia de los 2000 años de Tou que había habido antes, y esos 2000 años de Torá es para llegar a los 2000 años de la redención, de la Geulá, que llegó en nuestra generación a su cenit, y por eso estamos preparándonos para recibir al Mashiach. Entonces todo lo que hacemos tiene que estar imbuido con la idea de que nuestra generación es la generación de recibir al Mashiach. Entonces cuando uno tiene esa imagen, se conecta con el Rebbe, se conecta con el Baal Shem Tov, se conecta con la verdadera esencia de nuestra generación, que es la esencia de ese Adán Arishon antes de pecar. Entonces todo lo que uno hace es diferente, tanto las cosas materiales que uno hace durante la semana como las cosas espirituales. Se transforman todo en uno. Entonces, dice Rashi, Benitzar, Ben Keat, Ben Levi. Y acá no recuerda a Jacob, porque son todos hijos de Jacob. Porque dice que Jacob pidió misericordia por él mismo, que no sea recordado cuando hay división, cuando hay más bloques. Como está dicho, Ubekealam el Tajat Kebodi. Y serán reunidos bajo mi honor. Entonces,
está lo que es el Mahloket y está el Keilah. La Keilah es una congregación, una unión, por eso Shlomo Amelech también es llamado Kohelet. Kohelet quiere decir que el rey reúne a toda la comunidad para que haya unión. Y cuando hay unión, entonces puede reposar la Shekhinah, la presencia divina. Y Datán de Avirán eran dos personas también que se habían acoplado a este Mahloket con Korah, que pertenecían a la tribu de Reubén. Entonces, como decíamos antes, la tribu de Reubén estaba al sur y estaba junto, en el medio del campamento, estaban los levitas y en el centro estaban los sacerdotes. Entonces, las tres tribus, las tres familias de Rubén, eh, una que era Keat, que de ahí también viene Moshe, y de ahí viene también Korah, estaban al sur, estaban pegadas a la tribu de Rubén. Entonces, eh, pudieron influenciar a los que estaban alrededor de ellos. Ellos se asociaron con Korah en la discusión, y por eso está ahí dicho, hoy la rayá, hoy les frenó. Dice, pobre del malvado, que va a ser su castigo, y también pobre del vecino del malvado. Por eso cuando uno compra su casa o se muda a algún lugar, tiene que saber quiénes son sus vecinos, porque cuando hay algún malvado, algún delincuente cerca, trae problemas a todo lo que está alrededor. Entonces, eh, una de las cosas que no le gustó a Cora es que tuvo envidia de Elisafán ben Uzziel, que Moshe Rabbeinu lo puso como príncipe de la tribu de Keat. Entonces Coras dijo que mi papá tenía tres hermanos, eran cuatro hermanos, como está dicho, en el Parashá de Shemot. Estaba Keat y tuvo cuatro hijos. Uno de ellos era Amram, que fue el padre de Moshe, Aarón y Miriam. Entonces, Amram era el primogénito. De ellos, uno tuvo dos hijos. Uno fue rey, que fue Moshe, y el otro fue Cohen Gadol, que fue Aarón. Entonces, él dice, ¿por qué los dos hijos de Amram tenían que tener los privilegios? Está bien que el mayor sea Moshe, el mayor era Aarón, dar el sacerdocio, pero entonces también tendría que haber puesto el príncipe al hijo de Isar. Entonces, ¿por qué lo puso a Moshe, que era el hijo menor, como rey de todos? Entonces, en realidad estaba yendo contra Aarón, pero el objetivo era Moshe. Él quería ser el rey en vez de Moshe. Entonces tomó 250 personas del Sanedrín, personas muy importantes, que eran
que eran las personas del, del juicio, de los jueces, y de Rubén, que era la tribu Rubén, que era su vecino. Y entonces los llamaron a ellos congregación. Era una pequeña congregación y se vistieron todos con talit celeste. Esa es una de las tres cosas que se preguntó Korah a Moshe para hacer el mahloket. Entonces se vistieron todos de celeste y le dijeron, ¿acaso si el talit es todo tejelet? Ustedes saben que el talit tiene que tener 4 flecos en las 4 puntas, y cada una de esas puntas tiene que tener un hilo. Cada uno de esos hilos dentro de esos hilos tiene que haber un hilo celeste, un hilo pintado de color tejelet. Entonces, en la perashá anterior, justamente antes de este mahloket, en la perashá Shlach dice que cuando el judío tiene una prenda de 4 puntas, tiene que poner tzitzit al final, tiene que poner hilos, que son 4 hilos que al pasar por el agujero se anudan y forman 8 flecos, y uno de esos 4 hilos tiene que ser de color tejelet. Entonces, así está ordenado por Dios. Entonces, una de las cosas que le preguntó, dice, si todo el talit es color tejelet, ¿hace falta poner tzitzit? Entonces, Moshe Rabbeinu dijo, sí, aunque el talit sea color tejelet, igual hay que poner flecos, hay que poner los hilos. Entonces, eh, empezaron a hacer preguntas y a hacer todo tipo de cosas y que corresponden a la parte de Moshe, no corresponden a la, al tema de la que una. Entonces por eso el majote que era contra Moshe. Y entonces empezaron a jugar con él, preguntándole si el talit era de una especie, de una tela especial, y los hilos eran de otros, y era todo celeste, estaba permitido. Entonces Moshe le contestó. Otra de las preguntas que le hizo fue si una casa está llena de libros, ¿cuál necesita mezuzá? ¿Por qué una casa llena de libros necesita mezuzá? Los libros representan a la Torah, la sabiduría divina. Pero en la mezuzá está escrito, no vas a seguir tras de tus ojos que te hacen pecar. Y también está escrito, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, amarás a Dios tu Dios. Entonces la mezuzá está compuesta de amor y temor. Entonces esto significa que no es suficiente estudiar Torah, no es suficiente tener una casa llena de libros, sino que también hay que tener amor y temor a Dios. Y eso está escrito en la mezuzá. Por eso una casa, aunque esté completamente llena de libros, tiene que tener. Todas estas son explicaciones hasídicas de lo que Moshe posiblemente le explicó a Korah, o le quiso explicar. Pero cuando él empezó a hacer todas estas preguntas, Moshe le fue a pedir a Dios qué iba a hacer, y él le dijo, poneros allá cada uno con su incienso y yo voy a mostrar a quién elijo. Y entonces, todas estas son enseñanzas para nuestra época también. Eh, Vamos a ver algunas explicaciones hasídicas de esto que estamos estudiando. Eh,
Entonces, explica el Rebbe que Korah era de la tribu de Leví, y Leví corresponde a la necesidad de Geburá, del rigor. Y él, entonces, en principio, estaba, como dijimos recién, empezó hablando acerca de Aarón. Y Aarón, el sacerdote, es Gesed. ¿Por qué? Porque él quería que las Geburot, el rigor, el temor, esté por encima del Gesed, del amor. Que las Geburot, el rigor estricto, sea lo principal. Y esa era una de las características del Olam Hatou que hablamos al principio, que fue destruido. Por eso cuando Dios creó al mundo, agregó la cualidad de misericordia para que pueda existir. Pero ¿cuál es el asunto? En el futuro por venir, está dicho que Itzhak Avinu. Itzhak también corresponde a la necesidad de Geburah. Cuando nosotros decimos que en general nosotros nos llamamos hijos de Abraham o Bene Israel, que es Israel, que corresponde a la necesidad de Tiferet, que es misericordia, está muy relacionada con Gesed. Pero en el futuro, las Geburot van a estar por encima de los Hasadim. O sea, en el futuro, cuando la verdad de Dios esté revelada, nosotros no vamos a querer que las cosas estén hechas a medias, que seamos perdonados por nuestros pecados, sino que vamos a querer que no haya pecado. Dios va a eliminar la impureza del mundo, no va a haber pecado. Entonces, va a estar todo estrictamente como Dios quiere que sea. Y el rigor no va a ser un rigor que produce pecado, sino va a ser un rigor que produce alegría. Por eso el hak, que es de rigor, es de risa. Cuando veamos las geburot de Hashem dulcificadas por la rectificación, entonces vamos a ver cómo eso va a ser perfecto. Y eso es lo que vemos nosotros hoy en día. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, queremos que tenga misericordia con nosotros. Pero cuando hablamos de los malvados, queremos que sean llevados a juicio, porque ese juicio trae justicia al mundo. Y eso endulza todo el sufrimiento que tenemos dentro de nosotros. Cuando vemos que los malvados son juzgados y se ve cuál es la justicia, cuál es la verdad en este mundo. Entonces, la verdad tiene que ver con el rigor estricto, con el juicio. El juicio revela la verdad. La misericordia es que a través del amor se pasen por alto algunos detalles, entonces no se ve la verdad revelada. Nosotros queremos que sea la verdad revelada y seamos limpiados todos de nuestros pecados. ¿Con qué se limpia? Con el fuego divino de Dios. No es un fuego que destruye, no es un fuego que quema, sino que es un fuego que purifica. Así como se purifica el oro, como se purifica el hierro, con el fuego que quema las impurezas, y queda la verdad, queda el alma divina. El alma divina es fuego, es parte de Dios uno alto. Entonces ella no tiene miedo del rigor de Dios. Y por eso quiere que el cuerpo también esté rectificado, para que también pueda disfrutar de la luz infinita, de la luz divina. En este momento, como dice el Zohar, la luz de Dios está ocultada por un escudo. Shemesh Umagen Abaye Elohim. Así como el sol tiene un escudo, el nombre Abayá, que es el nombre de misericordia, y que es el nombre verdadero de Dios, está oculto por el escudo de Elohim. Pero cuando Dios se revele, cuando llegue la redención verdadera, la luz, el mundo, va a ser un instrumento para la revelación de Dios, no va a ser un instrumento para el ocultamiento como es ahora. Entonces, la misericordia divina va a estar unificada, va a ser la unificación del amor y del temor. Por eso antes decíamos que el verdadero estudio de Torah debe estar unido con las dos alas que elevan la plegaria y elevan la luz
del amor y del temor. Otra dice, Baikaj Koraj. Explica el Rebbe que Baikaj tiene las letras Kuf y Het, que también tiene Koraj. Kuf y Het, la primera y la última letra. Y así, Mahloket, del Lejalek, también tiene la Het y la Kuf. Y Koraj viene de la palabra Karja. Karja es lo que le hacían a los levitas justamente. A los levitas eran rapados, todo su cuerpo era pelado. Y en hebreo pelados se dice karajat. ¿Qué es karajat? Que se separa el pelo de la piel. Entonces eso también significa separación y mahloket. Entonces está todo muy, muy relacionado y por eso es importante conocer las palabras para entender lo que significa. También dice el Rebbe Baikoj Koraj, este mahloket, ustedes ya entonces saben lo que significa mahloket. Este mahloket de Koraj, de acuerdo con Hasidut, hay que entenderlo de acuerdo con el Remes. El Remes nos habla, por ejemplo, de la interpretación de las letras. En hebreo, Koraj se escribe Kuf, Reish, Het. Y veamos la diferencia que hay entre Kuf, Reish, Het y Hei. El pecado de Koraj está insinuado, Remes es justamente una de las 4 niveles del Pardés, una de las 4 formas en que se puede comprender la Torah. Habíamos dicho que era de la palabra karja. Karja quiere decir separación, cortar una cosa de su raíz. Y por eso quería Koraj en realidad hacer un mahloket entre Elionim y Tachtonim, entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Era lo contrario, como dijimos recién, de lo que significa la entrega de la Torá, que era para volver a reunir lo espiritual y lo material. Noam Elimelech, en Niveles de Lichens, explicó en su libro que este Korah quería hacer como el Raquía. El Raquía, que es el firmamento, es lo que separa o une los cielos y la tierra. Cuando uno habla del firmamento, se habla del horizonte. Pero, ¿qué es ese Raquía? En realidad es una ilusión óptica, porque cuando uno va avanzando, nunca se llega a ese horizonte. Porque en realidad, el cielo y la tierra están unidos. No hay una separación tal cual. Simplemente es una ilusión óptica. Pero Korah quería evidenciar y quería que eso sea algo físico. Entonces, eso era una explicación filosófica de su pecado. Y en especial está insinuado en las letras que conforman su nombre. Hay 3 rayas. Si ustedes miran estas 3 letras, tienen 3 rayas. Ahora vamos a ver cómo es verdad, aunque no parezca. Estas 3 letras insinúan las 3 vestimentas del alma. ¿Quién me puede escribir aquí cuáles son las 3 vestimentas del alma? Las 3 vestimentas del alma son el pensamiento, el habla
y la acción. Muy bien. Las emociones corresponden al habla, porque el habla revela las emociones del corazón, como está dicho, Diego de Puma Galia. Así que lo que dicen habla o emociones, ambos son verdad. El corazón, Liva de Puma Galia, el corazón se revela en la boca, en el habla. Entonces, estas tres líneas corresponden a cómo tienen que ser relacionadas estas tres vestimentas del alma. ¿Por qué se llaman vestimentas del alma? Porque son las tres elementos, herramientas que tiene el alma para expresarse y hacer su tarea en este mundo. Como dijimos, estas tres corresponden a las 10 sefirot también, que todo está hecho en imágenes semejantes. El pensamiento son Chabad, Jochma, Binah y Da'at, el habla correspondiente a las emociones de Hagat, Nehi, Gesek, Gedulat, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, y Malhut, por último, es la acción. Pensamiento, habla y acción. Entonces, estas tres vestimentas del alma, Makshabat y Guru Maseh, son la línea superior, la línea derecha y la línea izquierda. La línea superior y la línea derecha, el pensamiento y el habla, siempre tienen que ir unidos, como están en estas cuatro letras. Pero hay una diferencia con la Hei. En la Hei está separada la acción. ¿Qué significa esto? Esa acción está representada por esa Vav que está descolgada, está separada de las otras tres Vav, porque en realidad son tres Vav. Y esa Her corresponde a la acción. O sea, ¿qué significa esto? Que la acción tiene que estar sometida a los límites del pensamiento y del habla. Y por eso hay una separación, un pequeño espacio entre ellos. Pero esta separación representa a que el pensamiento y las emociones tienen que ir juntas y la emoción y las acciones tienen que estar sometidas a las otras dos. Bien, vamos a ver cómo en las otras letras esto está un poco desvirtuado. Y entonces la parte izquierda, la línea izquierda, no está en el lugar que corresponde. En la otra Kuf, en la letra Kuf, ¿qué pasa? Esa Kuf, esa rayita, baja más de lo necesario. Está más abajo de la línea derecha. ¿Y eso qué significa? Que se ha realizado un agregado por encima de lo que ordena la Torah, por encima de lo que ordena el pensamiento. Se está haciendo algo más allá de lo que está ordenado. Y está insinuado en lo que dijimos antes, que Joás dijo, si yo tengo toda una casa llena de libros, tengo todo el talit de Jalil, hace falta lo que dice la Torah, y dice que está agregando algo más allá de lo que dice la Torah. Eso representa la Kuf, que va también todas las letras que tienen que se prolongan más allá, más abajo de la línea, representa aquello que baja más allá y se inviste en la impureza de la vista. La letra Reish tiene un problema, que la acción ni siquiera existe. Esa tercera línea no está. Significa que el pensamiento y las emociones son algo que están desconectados directamente con la acción, que nos llevan a la acción. Sino que, por eso en la clase anterior
hablamos que cuando uno habla de la Torá, dice la Torá o hace la plegaria, tiene que decirlo con la boca también. Porque hablar es también una acción. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay personas que lo único que le importa es la acción y que está desconectado de verdaderamente lo que ellos piensan y lo que hacen, sino que simplemente hacen lo que les viene, lo que sale, sin interpretar, sin revisar cuáles son las cosas correctas y cuáles son las emociones correctas. Entonces quieren sobreponerse, creerse superiores a los que representan el pensamiento, que son la Torah, y a los que representan a las emociones, que son a los que hacen la plegaria. Con respecto a la letra Het está, perdón, la letra Reish es lo que la acción directamente no existe. Y la letra Het representa esto último que dijimos, que la acción se pone a la misma altura del pensamiento y las emociones. O sea que quiere sobreponerse a ellas. ¿Ok? Y acá vemos tres tipos de personalidades. Aquellos que quieren hacer más de lo que se pide, pensando que con eso están haciendo mejor. Aquellos que se quieren separar del mundo y estar solamente en forma espiritual, su pensamiento y sus emociones y las acciones no tienen ninguna importancia. Y después lo contrario, que las acciones están por encima. Esta es una explicación hasídica utilizando el Remes. ¿Y cuál es el verdadero camino? El verdadero camino es el Ahei, que representa el verdadero lugar y el camino correcto que la persona tiene que hacer con sus acciones en este mundo. ¿Por qué? Porque a través de ese camino que explica la Torá, es como verdaderamente va a poder hacer que sus acciones físicas se conecten con las alturas. Por un lado, que esa acción física reciba la bendición de Dios para que tengan éxito y a su vez para que esas acciones sean elevadas a la divinidad. Ese es el concepto de unir lo superior con lo inferior. Entonces, esta Hei representa que la parte de la acción tiene que ir de acuerdo con las instrucciones de la Torah, ni más ni menos. Pero junto con eso tiene que haber una separación, tiene que haber un pequeño distancia con respecto al pensamiento y la palabra. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, esa acción, nunca tiene que ser suficiente. Siempre tiene que sentirse como un poco alejado de lo que es la Torah. Entonces, cuando uno se siente un poco alejado, trata de acercarse, trata de hacerlo mejor. Entonces, Korach trató de llevar Mahloket justamente en este asunto, del lugar correcto que tenía que ser la acción con respecto a las instrucciones que trajo Moshe para cumplir la Torah. Entonces, había una separación donde esa separación no es una separación que une, sino que es una separación que conecta. Querer hacer las cosas en forma exagerada o por demás no es algo que nos lleva a hacer algo bueno. Por eso siempre decimos que Dios le dio al pueblo de Israel 613 preceptos y les dio a los Benei Noach 7 preceptos. Entonces, querer hacer algo más sin que fuera ordenado, eso no trae nada bueno. Por eso
está escrito que aquel que cumple Shabbat o que trata de hacer Shabbat y no le fue ordenado, merece la pena de muerte. Entonces, hasta que la persona no se convierte y se transforme verdaderamente en judío, no tiene que hacer las cosas que le fueron ordenadas a los judíos. Si quiere empezar a practicar, sabiendo que eso es nada más que una práctica, porque siente que dentro de su es un alma divina y se acerca al pueblo de Israel para convertirse, entonces, de acuerdo con las instrucciones, sí puede hacer. Entonces, la discusión y tratar de llevar las cosas fuera del ámbito de la Torá se para. Entonces, ¿cuáles eran las tres cosas que dijo Korah? Que el talit tenía que ser todo tjelet, que la casa tenía que estar llena de libros y el sacerdocio de Aarón. Esa es la tercera cosa que invocó. Pero él en realidad estaba en contra del cumplimiento de la Torah a través de Moshe. Eh, entonces, hay muchas cosas más que podríamos seguir estudiando. Vamos a descansar un poquito. Parece que me excedí un poquito. Todavía estamos en momentos de recuperación. Y Besrat Hashem, ya estamos volviendo. Le quiero agradecer especialmente a todos ustedes que nos siguen ayudando con sus aportes, a pesar de que durante varias semanas nos dimos clases y todavía no estamos al día con nuestros videos y con todas las cosas que hacemos, incluso aquellos que estamos estudiando para la halajá y los de WhatsApp, de Facebook. Todavía estamos en deuda, pero poquito a poco vamos a volver. Les pedimos entonces que sigan con sus aportes, sigan difundiendo a toda la gente que puedan. Si algo les interesa, lo publican en otros lados. Si hay temas que se pueden imprimir, lo reparten a la gente. Los libros, todas las cosas y por supuesto el aporte que pedimos que Besrat Hashem realicen a través de dinero. Ese dinero que ustedes aportan es como dice la Torá, es como el aporte que se realiza al Cohen, porque el Cohen es el que dedica su vida a Dios. Nosotros, salvando las distancias, somos también los que difundimos la Torá, hacemos de intermediarios como Aarón, como Moshe, para llevar la palabra de Dios a todas las personas. Entonces también, en el momento en que no trabajamos, necesitamos el aporte de todos ustedes. Así que, por favor, sigan aportando a través de las cuentas de sus países, a través de WhatsApp, perdón, a través de PayPal, a través de Western Union. Estamos necesitados, así que todo lo que ustedes aporten van a recibir abundancia infinita del cielo y también vamos a repartir, como hacíamos constantemente, más clases, más música, más videos, para que todos ustedes disfruten y podamos traer al Mashiach ya. Besat Hashem se revela el Mashiach, los Hasidim de Chabad tenemos fe en que el Rebbe es el Mashiach y que en este momento, así como Rashbi, como todas las grandes almas, van a volver con la resurrección de los muertos y vamos a estar todos juntos en la redención verdadera y definitiva. Bendiciones de la tierra de Israel. El Shabbat y el domingo que vienen es los Jodes.
Así que aquellos que nos dijeron los Teilim ayer pueden seguir diciéndolos. Prepárense porque Rosh Chodesh y Shabbat es un día muy especial y sobre todo el día 3 de Tammuz, que es el día de la Ilulá del Rebbe de Lubavitch, que es el día en que se conectó con todos los Hasidim y nosotros, ustedes, Hasidim del Rebbe, tenemos que estudiar. El Rav Ginsburg nos enseña que hay tres cosas que nos ayudan a conectarnos con el Rebbe, que es estudiar lo que él nos enseñó, que es lo que hicimos hoy, aprender de sus propios actos y hacer lo que él nos dijo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir los ojos y ver cómo el Mashiach está, y difundir la Torá, difundir la vida, difundir las cosas buenas de todo el mundo. Hashem, Dios nos puso en esta época, en este lugar, somos privilegiados. Así que Besrat Hashem, no sé lo que significa que se hace Amelech. Amelech se hace en Rosh Hashanah. Pero bueno, Besrat Hashem, nos seguimos viendo. Buena semana y contamos con el aporte de ustedes. Sí, Rosh Chodesh se hace Alel.